¿Cómo están amigos? Ahora el tema va a ser la sucesión, los testamentos. ¿Qué pasa en este tema? Realmente en la práctica hay muchos mitos, leyendas urbanas acerca de lo que deja una persona como herencia. Tenía un maestro que me decía, mira, Nelson, en el caso de sucesiones de herencia hay tres versiones. Uno es lo que la gente opina. No, esto me toca a mí, esto le toca o nos toca cuando se muera tu tío, nos toca a todos nosotros. Lo que la gente cree. Segunda versión, lo que el abuelito o el papá ya ancianito le dijo al hijo, al nieto que se quedó cuidándole los últimos años. No, mijito, todo esto te toca. Y la tercera versión es lo que la ley dice. Entonces debes considerar eso. Vamos con lo siguiente. ¿Cuáles son las situaciones cuando una persona fallece? ¿Qué debe prever? Bueno, la recomendación es haz tu testamento. ¿Qué es el testamento? Son tus instrucciones para cómo se van a aplicar tus bienes, lo que tienes en vida, tu patrimonio, cuando fallezcas. ¿Esto es definitivo? Sí, si no haces otro testamento. Un testamento lo puedes revocar cuantas veces quieras y sin tener que darle explicación a ninguna persona. Hay casos en que hemos visto, no, yo tengo copia del testamento que hizo mi papá antes de morir hace 15 años. Ese nuevo de hace 2 años donde le dejó las cosas a la otra no vale. Esto es falso. El testamento válido es el último que hizo en vida la persona. Todos los anteriores quedan automáticamente revocados. ¿Debes considerar esa situación? Sí. Hay sus excepciones, que quiere decir que a lo mejor en el último nada más hizo o testó sobre la casa que compró 6 meses atrás, pero en el anterior sí hizo la manifestación de las otras 4 casas que ya tenía, entonces sí conviven los dos testamentos, por darle una expresión que podamos entender todos, ¿de acuerdo? Pero siempre es lo mejor. Otro mito es que en tu testamento me tienes que dejar como heredero, papá. Falso. En el testamento, el testador, la persona que lo hace, puede disponer a su entera gana de cómo quiere que se repartan sus bienes. No tiene una obligación de decir, pues tiene que ser por partes iguales. No, él dispondrá. Ya cuando se muere y lean el testamento, como en las películas, le echará mil maldiciones los familiares a los que no consideró. Eso que vemos en películas es cierto, tiene toda la libertad de hacerlo. Solamente la ley le impone una limitante, que es cuando hay menores de edad como herederos. Entonces, sí, una parte de esa herencia debe destinarse a los alimentos y manutención de esos menores de edad, de esos dependientes económicos. ¿De acuerdo? Pero eso se llama inoficiosidad. Esto es solo se afecta una parte del testamento, no todo. Debes tener en cuenta eso. ¿Dónde hago mi testamento? También aquí hay muchos mitos. Llamen a un testigo, pásame un papel que siento que me muero y aquí voy a testar. Eso ya no se vale. El testamento solamente puede hacerse ante notario. Punto. Todas las demás formas, eran 5 o 6 formas, quedaron ya sin efecto, sin valor en una reforma al Código Civil de hace unos 15 años aproximadamente, 10 o 15 años. Hoy tienes que hacerlo ante un notario público, no ante el presidente del Club de Leones o un notario público. ¿Están funcionando ahorita los notarios? Sí. Formalmente encuentras notarios a donde puedes recurrir a hacer tu testamento. Si necesitas alguno, escríbeme y te doy un par de nombres de notarios que pueden apoyarte en ese sentido. O ir al colegio de notarios, búscalo en internet o antes decíamos sección amarilla en el colegio de notarios, ahí te pueden también orientar de qué notarios te pueden asesorar. ¿Cuánto cuesta un testamento? Mira, varía, depende del notario. Hay meses del notariado que te puede salir desde los, no sé, 1,500 a 3,000 pesos hasta 4 o 5,000 pesos. No es algo realmente oneroso. ¿Puedo dejar ciertos bienes fuera de mi testamento? Sí, es tu voluntad. Si tú no quieres meter tu carro porque a lo mejor lo piensas vender dentro de 1 o 2 meses, o el departamento que tienes en Villacuapa porque ya lo estás por vender y no tiene caso, está bien. Nada más habrá que especificar entonces que cuando fallezcas, lo que haya, lo que tengas todavía en tu propiedad,
entonces eso sí se repartirá entre tales y tales. Otra pregunta. Bueno, pero yo quiero que mi casa de Iztacalco, esa se le quede a mi hija menor. Y lo demás se reparte entre mis demás hijos o entre mi esposa, etcétera. Sí, sí se puede, eso se llama legado. Legado es asigno un bien a cierta persona, a cierto hijo. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Mi esposa es dueña del 50 sobre eso, entonces no puedo testar. Bueno, si te casaste por sociedad conyugal, entonces la mitad de tus bienes le pertenece a tu esposa o a tu esposo. Sobre eso no puedes testar, no es tuyo. Tú puedes disponer sobre lo que es tuyo, lo que está a tu nombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú fallezcas, ese 50% propiedad de tu esposa, repito, porque te casaste en sociedad conyugal, ella tendrá la propiedad absoluta de ese 50%. En ese caso es aconsejable que los dos hagan un testamento. En muchos casos, en mi caso, el testamento es de los llamados cruzados. ¿Qué es eso? Cuando yo me muera, hijita, todo se te queda a ti. Y en su testamento de mi esposa, cuando tú te mueras, todo se me queda a mí. Y ya si fallecemos, también se vale nombrar a sucesores en segundo lugar. Si cuando tú fallezcas yo ya morí, entonces en segundo lugar, o los que ocupan la posición serían los hijos en tal proporción. También se vale escalonar a la muerte de A, entonces entra B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no se hizo testamento? Entonces tus bienes entran a lo que la ley llama la sucesión legítima. ¿Qué es eso? Ahí la ley señala cuáles son las reglas de quiénes son los familiares que van a heredar o que pueden heredar. Aquí la ley y el Código Civil te marca una regla de oro. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Repito, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. ¿Qué implica eso? Bueno, es una familia donde tengo hijos, tengo nietos, tengo sobrinos. ¿Quiénes son los parientes más próximos? Los hijos. Oye, mis sobrinos quedan fuera. Si tengo uno, dos o tres hijos, ellos son los que por ley serían mis herederos ante la falta de un testamento. Recuerda, estamos hablando de sucesión legítima cuando no hay testamento. Tuve un asunto en el que la persona falleció, tuvo un hijo en segundo matrimonio, no hizo testamento, pero había dos hijos de un primer matrimonio. Ahí en este caso, ¿quiénes fueron herederos? Por ley, los tres hijos. Oye, pero es que este es del segundo. Son los hijos, punto. La ley aquí no distingue si es de un primero, segundo, tercer matrimonio, si es como dicen, un voladito, pero lo registró a su nombre esta persona. Me refiero por registró, reconoció al niño habido fuera de matrimonio como hijo. También él entra en esa situación de ser heredero. Sí. Hace poco nos planteaban otra consulta en donde me decía el señor, es que yo me separé de mi mujer, de mi esposa hace 20 años, pero no me he divorciado. Ya vivo con otra señora, ya tengo inclusive hijos, etcétera, pero no me he divorciado. Bueno, eso es grave porque si falleciera en este momento, entonces esa primera esposa a la que hace 20 años no ve, también tiene derechos legales frente o respecto de los bienes que deje esta persona, igual los hijos que procreó en aquel primer matrimonio. Así es que toda esta situación nos enseña algo. Hay que poner las cosas en orden en nuestra vida. No solo esperando a que se arreglen solitas o a que llegue el día en que me sienta mal. Eso no va a pasar. Y ahora nos sucede. Nos enfrentamos a, bueno, y si me toca esto, no me toca, ¿qué hago? Pues hay que remediar las cosas pronto. Lo mejor para que no heredes problemas es hacer tu testamento. ¿De acuerdo? Estamos abiertos a tus dudas. Hay mucho material en esto de la sucesión. Trataremos de armar otro programa con esto. Escríbenos, monsalvoabogados@gmail.com. Estoy a tus órdenes, Nelson Monsalvo.